pues que vamos a ver si algo de lo que traigo para compartir con nuestra querida audiencia y tú incluido en ello, doctora Atencio, es poder, si se quiere, como concientizar o sí, a tener conciencia de todo lo que involucra pues esta gestión del tiempo como predictor, en nuestro caso académico, del rendimiento, ¿no? Del desempeño del estudiante. Vemos pues que y eso en el ámbito académico. Como yo les digo hay veces a mis estudiantes que este entorno académico es un entorno de entrenamiento de todo lo que va a ser nuestro desempeño en ese espacio laboral. O si ya estamos en nuestro espacio laboral, cómo aplicamos todos estos conocimientos que estamos aquí adquiriendo. Entonces a veces vemos, por ejemplo, muchos gerentes que dicen con mucho orgullo, bueno, yo trabajo mejor después que termina la jornada laboral. Entonces, ya ahí estamos hablando que eso es un comentario que tiene mucho de que hay veces no hay una buena gestión del tiempo. Y hay veces eso tiene, hay veces mucho que ver cómo fue ese entrenamiento previo, ¿no? Hay veces dicen, él es un buen gerente porque, bueno, se queda hasta altas horas de la noche trabajando. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con esos demás elementos que también hay que darles tiempo, ¿no? Entonces, bueno, parte de todas estas motivaciones me han llevado a mí, pues, a desarrollar estos conocimientos y como te decía al inicio, aplaudo sobremanera pues que la VIU invierta tiempo y espacio para fomentar esas habilidades blandas en nuestros estudiantes y en todo pues que tengan a bien escuchar, ¿no? Entonces, vemos, fíjense ustedes aquí estas imágenes, cómo ven el tiempo por una parte, todo lo que involucra eh, esa imagen del reloj. Y buscando pues este logro académico. Entonces, cómo después de este logro, primero para tener este logro académico y luego cómo administramos con todas nuestras actividades ese tiempo. Como tú decías al inicio, cómo hacer para hacer que el tiempo nos rinda más, ¿no? Bueno, hay varias habilidades que sigue siendo las mismas 24 horas, pero como yo tengo una estrategia para abordar el tiempo y la gestión de ese tiempo, pues hace que el día me dure más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos con estas ideas poder desarrollar mejor esas habilidades, ¿no? Entonces, bueno, parte de esta conciencia de la gestión del tiempo como predictor de rendimiento académico pasa por contextualizar todo este paso en lo que es la organización y planificación, lo cual contempla dos aspectos que es importante considerar, ¿no? Por un lado, tenemos en la personalidad normal, madura y eficiente, se integran y coordinan los componentes cognitivos, emocional y volutivo para coadyuvar a la realización eficiente a los fines de la personalidad que existe en la elaboración de proyectos, planes de vida que regulan nuestra personalidad y nuestra conducta. Entonces, siempre es muy importante tener que todo esto pasa por toda esa capacidad que tenemos nosotros para organizarnos y planificarnos, ¿no? Y por otra parte, pues el objetivo final, pues de involucrarse en actividades de formación académica, tiene implicaciones que van más allá de obtener unas buenas calificaciones o de prepararnos para los exámenes, porque si bien es cierto, eso es muy importante, eh, pero va más allá de las paredes académicas. Es que eso que nosotros modelamos en el ejercicio como estudiante
con toda certeza ese comportamiento va a contribuir a mejorar el rendimiento, o nuestro rendimiento, el trabajo que cada uno hacemos en términos de aumentar la cantidad y calidad de los servicios y de los bienes que se producen, adicional desarrollar las potencialidades y la cultura de cada persona hasta su máximo posible. Entonces, en el marco de este seminario, pues vamos a definir pues el rendimiento académico, que es la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados, donde la gestión del tiempo es relevante, ser considerado para que pueda coadyuvar en la predicción del rendimiento esperado. De modo que es bien importante, pues, algo así parecido como están estas imágenes, que de alguna manera, pues, el rendimiento se va a evidenciar en el manejo, pues, de toda esa cantidad de información y de conocimientos que les están exigiendo y para desempeñarse positivamente, pues, en su entorno, y que pueda predecir que efectivamente usted en breve tiempo va a lograr lo que, a lo que se está preparando. Entonces, de alguna manera, para que esta gestión del tiempo sea un predictor del rendimiento académico, como decía en palabras iniciales, en estos contextos académicos vamos aprendiendo a aprender, vamos aprendiendo a pensar, de manera tal que juntos permite, pues, construir un aprendizaje de mejor calidad. Y entonces busca, pues, que logren que los estudiantes sean capaces de autodirigir su aprendizaje, pero lo más importante es que ese aprendizaje y ese buen desempeño estudiantil se transfiera a otros ámbitos de su vida, como el ámbito profesional, ¿no? Entonces, los predictores del rendimiento académico es un fenómeno realmente bien complejo. Intervienen muchas variables, algunas nosotros las podemos manejar, otras no. Y como dicen los procesos de investigación cuantitativa, a veces no todas son medibles. Más sin embargo, el rendimiento académico, tanto para la institución que tiene la oferta académica, como para el aprendizaje que está adquiriendo el estudiante, tiene una posibilidad, pues, de ser medido. Y esos son como los indicadores de calidad de las instituciones educativas, y a su vez son indicadores de calidad del desempeño de los estudiantes. Y todas estas posibilidades de ser medidos, pues, permiten orientar métodos evaluativos. O sea, cómo abordar el tema de la evaluación, tanto institucional como de los aprendizajes. Entonces, entre los predictores del rendimiento académico tenemos los estilos de aprendizaje, por una parte; por otra parte, las estrategias reguladoras del aprendizaje, que entre esas estrategias hay dos bien importantes, como es la gestión del tiempo, que es lo que nos ocupa hoy en esta exposición, y las atribuciones causales del éxito o fracaso. Entonces, es importante, pues, tener estos elementos presentes al momento, pues, de poder tener indicadores predictores, pues, del rendimiento académico en la institución. Entonces, por un lado tenemos los estilos de aprendizaje, que no es más, pues, que los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos
que sirven como indicadores relativamente estables de cómo perciben los aprendices, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Por ello tenemos pues aquel estudiante que es básicamente, porque ninguno de estos estilos está químicamente puro en cada uno de los estudiantes, sino hay una, mezcla de alguno de ellos, dos de ellos o tres de ellos, o están todos allí en ese estudiante, más sin embargo, cada uno de ellos es como el dominante en ese estilo de aprendizaje. Entonces tenemos a este estudiante que tiene un estilo de aprendizaje activo, eso significa que tiene la mente abierta, son muy espontáneos, les encanta indagar, descubrir y en esa medida pues son muy arriesgados. Arriesgados en el sentido de que están incorporando innovaciones a lo ya propuesto por el docente en ese conocimiento y hace pues que asumen riesgo y se sienten cómodos en ese ambiente. De modo pues que cuando se tiene este tipo de características y el estudiante está consciente de ello, busca entonces de, de tener estudios que faciliten y que propicien estas características, que potencien esas características. De modo pues que si un estudiante que tiene estas características y está estudiando algo que básicamente lo mantiene pasivo, donde las exigencias académicas no son abiertas a asumir riesgos o a proponer cuestiones distintas a lo que ya está establecido, entonces este es un estudiante que va a tener bastantes dificultades frente al conocimiento que se está haciendo. Por otro lado, tenemos al estudiante básicamente pragmático, que le gusta experimentar, es muy práctico, muy directo, asume sus conocimientos o su aprendizaje con elementos muy técnicos y es muy realista. El reflexivo, pues una persona muy concienzudo, a veces tenemos estudiantes que elaboran una exigencia académica, la elaboran densamente, hacen muchos análisis. eh, y, y por otro lado tenemos al teórico, que es una persona muy metódica, muy lógica, muy objetiva y crítica. Entonces, generalmente estos estilos de aprendizaje están asociados pues también a áreas del conocimiento donde el estudiante se está desarrollando y que debe haber una tendencia a estar, que haya una coincidencia en ese estilo de aprendizaje con lo que está estudiando, de tal manera que pues potencie esas características que él posee. ¿Cuáles son entonces las atribuciones causales? Las atribuciones causales se refieren pues que cuáles son aquellas razones por las cuales yo le adjudico el éxito o el fracaso al resultado de su rendimiento académico. Entonces, a veces tienen que ver están relacionadas, pues, como expresan aquí, la motivación al logro académico. Están asociadas al elemento motivacional. Y esos factores motivacionales están asociados, pues, a deseos de aprender, a cumplir con sus actividades y finalmente, pues, ser un buen estudiante. Entonces, como dice la imagen, pues la mejor forma de predecir tu futuro, pues es creándolo, construyéndolo. Y eso habla pues de una motivación implícita allí muy fuerte para lograr ese rendimiento académico expresado en el éxito. Uh-huh.
Entonces, entre esas atribuciones causales están asociadas pues al interés y el esfuerzo. Hay estudiantes que están centrados en eso, ¿no? Por obtener resultados favorables frente a situaciones que demandan un mayor compromiso. Por otro lado, pues está la capacidad para obtener calificaciones en función de ese potencial que tiene el estudiante para que él considera que tiene para lograr, o sea, se siente capaz pues para lograr ese éxito. Otros se enfocan es en la tarea, bien sea en la dificultad o la facilidad para realizar esas tareas eh, pautadas por las asignaturas, pues el causante pues, de ese resultado que puede ser eh, eh, favorable o desfavorable a lo que les... Es decir, la causa de su rendimiento es porque o la tarea fue difícil o porque la tarea fue fácil, ¿no? En otros casos, se la adjudican al profesor, que algunos están conformes, otros no, con lo que consideran una evaluación justa o no por el docente. Es decir, le atribuyen su causa de fracaso o de éxito a su conformidad con el docente o a su disconformidad con él, considerando pues que esa evaluación fue ajustada a lo que a las actividades que él realizó para obtener ese rendimiento o no. Y entonces tenemos entonces la gestión del tiempo, y a veces, como la imagen dice, a veces nos volvemos unos pulpos con la cantidad de actividades que tenemos a veces que hacer. Y entonces, bueno, esta gestión del tiempo pues alude a que es un proceso donde se establecen las metas claras, se tiene en cuenta el tiempo disponible y se verifica el uso que se le da al tiempo en relación al estudio. Entonces, estamos hablando de estrategias metacognitivas, como es el tiempo, el entorno, los profesores, los compañeros de clase, etc. Entonces, esto contempla necesariamente que debe haber un establecimiento de metas, herramientas para la gerencia del tiempo y la percepción de control o verificación del uso del tiempo personal en función de esa tarea que está realizando. Entonces, establecimiento de objetivos y prioridades es muy importante. Debe haber organizar el tiempo para aprovecharlo al máximo. Se establecen fechas límite, repasar cómo fue tu desempeño, es muy importante. Esto está hablando pues de que tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo, no dejarlo a la buena de Dios, como dice uno, sino estar consciente de todo lo que si se está cumpliendo todos los elementos preestablecidos, ¿no?, en esos objetivos y en esas prioridades. Hay una herramienta de gestión del tiempo que tenemos como ejemplo de ello, pues gestionar eficaz y eficientemente el tiempo, listado para destacar tareas, notas, recordatorios o agenda. Más adelante les indicaré que actualmente se están utilizando herramientas de la inteligencia artificial para ello, ¿no? Preferencias por la desorganización. Hay algunos estudiantes que, y, 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 eh, y empleados, pues, que optan por la desorganización. Es decir, no creen que gestionar el tiempo es algo relevante y entonces privilegian la improvisación antes de la planificación. Privilegian las tareas fáciles o agradables antes de las que tienen un mayor nivel de dificultad. Y otro es la percepción de control sobre el tiempo. Hay que tener unos objetivos claros, se esfuerza más por aprovechar mejor el tiempo.
Entonces, Bandura habla de dos elementos clave en este proceso de la gestión del tiempo, como es la autoeficacia y la persistencia. Son dos constructos que van de la mano en función de lograr esa gestión del tiempo como predictor, pues, del rendimiento académico. Él expresa, pues, que la autoeficacia personal es una de las influencias motivacionales más importantes sobre el logro académico, porque los aprendices se comprometen con una meta específica de aprendizaje basada en el juicio de las capacidades propias para enfrentar una probable situación difícil, condicionando así el inicio y la persistencia en una actividad de estudio. Sin embargo, la actitud de postergar o aplazar la actuación en el contexto educativo tiende a volverse crónica en los estudiantes. Y esta se refleja en el retraso en la realización de una actividad o tarea y la búsqueda de excusas para justificar dicha conducta. Entonces, estamos refiriéndonos a lo que llaman, en sus términos técnicos, procrastinación, que su sinónimo es posponer, diferir, aplazar. Entonces, procrastinar implica postergar voluntariamente la realización de tareas que deben ser entregadas en un momento establecido. Así puede ser entendida como un síntoma de depresión o ansiedad, o puede ser considerada como un rasgo extremo de perfeccionismo relacionado al temor al fracaso. Son las dos características de la acción de posponer, diferir o aplazar, ¿no? Entonces hay una vasta investigación sobre el constructo de la procrastinación que viene demostrando que no solo es un problema de la gestión del tiempo o de la administración de ese tiempo, también es un proceso que implica una compleja interacción entre componentes cognitivos, afectivos motivacionales y conductuales. Los efectos de la procrastinación llevan serias consecuencias, sobre todo en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, quienes se desenvuelven académicamente en función de plazos previamente establecidos. A ver, muchas veces yo le digo a los estudiantes que a pesar de que me gusta y sigo la corriente teórica del aprendizaje del constructivismo, que entre sus grandes postulados es preservar el tiempo de aprendizaje de ese estudiante. A veces en los estudios conducentes a título tienen una temporalidad finita, no es infinita. De modo pues que siempre hay unos plazos establecidos en los cuales hay que mostrar un desempeño determinado. Y a veces entonces estamos como dice esta imagen, ha pasado el tiempo, me he entretenido en muchas cosas y no he hecho nada, ¿no? Entonces, estos teóricos, pues, estos autores han hecho unos buenos aportes al respecto, ¿no? Entonces, podemos decir, pues, a manera, si se quiere, de cierre para dar apertura a las interrogantes, que creo que hay mucho que decir al respecto. Mortensen establece pues que hay que, por ejemplo, con los correos electrónicos que uno recibe, es una de las metas mantener la bandeja de entrada en cero, ¿no? Que me dé tiempo para revisar en el tiempo laboral que yo tengo, eh, eh, haber revisado atendido cada una de las peticiones que están en esos mensajes recibidos. Tener un calendario completo y adecuado que se puede programar mediante la asistencia de la inteligencia artificial que te vaya haciendo llamados de atención, en recordatorio, etc.
Y otro dato importante que él aporta es mantener un listado de ideas. Es decir, todas esas, especialmente pues a nivel gerencial, hay todo unos fundamentado básicamente en proyectos, siempre plantean pues eh, proponer ideas, qué se va a hacer. Y todas, hay veces, son importantes y son necesarias. Mas, sin embargo, ese listado es importante hacerlo. Desde las cosas simples, que pudiera ser a la vista de otros insignificantes, pero que para el que las está produciendo son relevantes, hasta las ideas en las cuales pues agrupa a un grupo importante de, de personas. Entonces, mantener ese listado es importante y revisarlo permanentemente. Entonces, varios autores plantean pues que una gestión eficaz del tiempo que es tan simple como la caminata por un parque, que alude pues a momentos así de desprender de todos esos elementos conducentes a distraerte, como son los celulares, como eh, las tablets, es ir a caminar por el parque sin ninguno de esos dispositivos. Y es una manera de conectarte con tus ideas, con tus pensamientos, te ayuda a organizarte. Y él plantea pues que esta dinámica, por ejemplo, caminar, otro hacer meditación, hacen pues que te organiza mentalmente, te ayuda a organizarte mentalmente, te permite a relajarte, a no estar tan presionado por lo que debes hacer, y entonces en esa organización te permite pues planificar mejor eh, todas esas acciones que tienes que realizar, ¿no? Bueno, ¿preguntas? Al parecer todavía no hay. Acá tenemos a Carol. Carol tiene la mano Hola, levantada. profe, Adelante, buenas Carol. noches. Hola, Buenas buenas noches. noches. Muchas gracias por la presentación. Es bastante interesante porque ahora tenemos un enemigo que son las redes sociales. Uno nota que Así es. cuando se revisan las redes sociales pueden pasar 20 minutos, 40, una hora y es un tiempo muerto. Es un tema Así es. de tecnoadicción y eso ha fortalecido la baja autoestima, la concentración y la atención y ha empoderado lo que es la procrastinación. En ese Así es. sentido, mi pregunta es, ¿cómo se podría hacer el abordaje para poder contrarrestar estas variables que afectan digamos que el control del tiempo? Ya. Mira, me encanta lo que dices porque ciertamente hoy en día el tiempo invertido en que hay veces no podemos dejar de revisar y de darle un seguimiento a en todos los espacios en los cuales estamos involucrados en las redes sociales. Mas, sin embargo, si logramos tener una rutina que nos permita organizarnos y planificarnos, podemos darle un espacio a las redes sociales fuera de ese tiempo en el cual tienes que estar enfocado en lo que vas a desarrollar, ¿no? Entonces, yo diría pues que a veces no es sencillo porque cada vez uno ve hasta en las reuniones sociales entre familias que el grueso de muchos están, en vez de interactuar con la persona que tiene, al familiar que tiene tiempo que no lo ve ni sabe de él, pues es un tiempo que en vez de estar en esto, está revisando su celular.
Entonces, a veces es ver cómo hacemos esa inversión en esas actividades que no es que no son relevantes, porque ahorita están utilizando los gerentes mucho estos espacios de las mensajerías de texto por el celular, y bueno, hay veces eso conduce a una inversión de tiempo que a veces nos está desconcentrando de lo fundamental que estamos desarrollando en un proyecto, una idea, etc. Profe, muchas gracias. La orden. Eli Sánchez tiene la mano levantada. Sí, ¿Qué buenas nos noches. dice? Adelante, Eli. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, con gusto. Sí, perfectamente. Sí, muy, muy interesante la, la exposición. Básicamente, pienso que al igual que muchos, lo que más nos interesa, sabemos que el problema está, que tenemos que aprender, por ejemplo, a mejorar la gestión del tiempo, pero básicamente es la solución, cómo lograrlo. Por ejemplo, eh, yo espero que me aconsejen de esta forma, que me digan, por ejemplo, si tiene que hacer varias actividades y hay una actividad que es más compleja que la otra, inicia la actividad más compleja primero porque está más descansado, y la actividad que te toma menos tiempo, déjala para el final cuando la mente esté un poquitico más cargada. Eh, por ejemplo, cómo aprender a aprovechar el tiempo eh, en cuanto a, las diferentes estrategias de planificación. Por ejemplo, si estamos conscientes de que estamos procrastinando, de que queremos dejar las cosas para última hora, cómo, cómo poder abordar el problema para, para no caer en dejarlo todo para el final. Básicamente esa mi pregunta. Sí, bueno, hay unos autores que hablan en relación a cuál es el tiempo, hablando en el término del estudiante, ¿no? ¿Cuál es el tiempo en el cual te sientes más productivo? ¿No? Pudiera, hay veces, ampliarse el espacio a nivel gerencial, al nivel laboral, ¿no? Pero básicamente en los estudios es buscar cuál es ese tiempo en el cual tu rendimiento es mucho más fluido. Inviertes menos tiempo desarrollando determinada temática. Entonces, es tener como esa conciencia de cuándo estás fluyendo más y cuándo retardas más. Se dicen, por ejemplo, que hay personas que se paran en la madrugada porque de madrugada es donde tienen el eh, eh, mayor rendimiento, ¿no? Mientras que otros dicen que es en la mañana, es su alto, es donde tienen la curva del rendimiento está, es el punto más elevado. Otros es en la tarde. Eso es ubicándolo en las 24 horas del día, ¿no? Que ese es el tiempo que disponemos para realizar nuestras actividades, ¿no? En el espacio laboral, por ejemplo, el caso que les mencioné al inicio de la intervención, que a veces dicen, él es un buen gerente porque se queda después de que todo el mundo se ha ido a seguir trabajando. Y realmente eso dista mucho de una buena gerencia. Si bien es cierto, cuando no tenemos ninguna interrupción en el espacio laboral, pues trabajamos con mayor fluidez, podemos responder, hacer las correspondencias o revisar algún proyecto, pero esa no es la idea. O
sea, hay un espacio laboral marcado por 8 horas diarias de trabajo o 6 horas diarias de trabajo, hay que administrar esas 6 horas en cuál es el mejor momento para desarrollar la demanda laboral a las cuales tienes que responder. Igual pasa con los estudios. ¿Cuál es ese momento en el cual tienes esa cúspide de tu desempeño como estudiante? Fluyes más, tienes las ideas más claras, puedes encontrar esa idea principal, esa idea que te enganche a realizar determinado trabajo, ¿no? Entonces, saber de ese tiempo es muy importante, porque entonces vas a saber aprovechar, puedes hacer eso que estás diciendo, pues aquellas actividades que te demandan porque tienen un mayor nivel de dificultad, puedes dejarlo para ese momento en el cual tienes la cúspide de tu atención, de tu fluidez cognitiva. Excelente. Entonces, es como conocerse un poco a sí mismo de cuál es ese momento en el cual yo estoy fluyendo más y en cuando estoy en mi, como dice uno, está en el bajo de energía. Generalmente, cuando uno está bajo de energía, uno debe utilizar la demanda de estudio o demanda laboral más sencilla, ¿m? Menos, que tienen menos dificultad. Y las de mayor dificultad cuando estás en ese máximo de tu fluidez cognitiva. Excelente, Porque si doctora. cuando estás en tu cajón haces allí las actividades de mayor dificultad, te vas a frustrar mucho. Porque dices, no puedo con esto, esto se me dificulta. Entonces hay que probar es invirtiendo. Gracias, doctora. Por acá tenemos una pregunta en el chat de Juan Moreno y dice, buenas noches, una pregunta, doctora, con respecto a la procrastinación que sucede mucho con nosotros los estudiantes. ¿Cómo se podría contrarrestar este problema y así hacer que el estudiante avance en sus cursos? Sí. La procrastinación también está asociado a veces a la autoestima del estudiante. Muchos autores plantean que la figura del docente es muy importante porque puede detectar esa situación y darle eso que se insiste mucho y que yo valoro muchísimo hoy en día, que la BIU está invirtiendo un tiempo en esa evaluación formativa, en esa retroalimentación previo a la entrega de las tareas definitivas, hace que esa retroalimentación oportuna a tiempo hace que el estudiante le da como confianza en ese desempeño. Entonces, la figura del docente aquí cobra mucha fuerza para minimizar esos efectos de esa postergar, diferir las diferentes actividades. A veces yo les digo a mis estudiantes, bueno, no, haz el siguiente trabajo, incorpora las sugerencias que te hice en función de avanzar. Porque hay veces nos enganchamos en no entregar la tarea a tiempo y entonces vas como retrasando la entrega. Entonces es como, dice el dicho, vas como corriendo la arruga de la tela y va a llegar un momento en que la tela se acabó, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues, uno no postergar, hacer lo posible por planificar y organizarte. Es decir, salir de ese círculo vicioso que a veces insistentemente tenemos el hábito de postergar. Bueno, no lo hago en la siguiente tarea, pero sucede que la siguiente tarea se te va a montar con la otra tarea. Y entonces, entonces ya van a ser dos dificultades que se te juntan, ¿no? Entonces, por un lado, pues el papel del docente dando feedback,
entusiasmando al estudiante que sí va por buen camino, que lo que está, la idea que tiene para realizar su trabajo es correcta, que la desarrolle y que también el feedback que se le da al estudiante a la tarea realizada, pues apunte a que mejore esas debilidades. Más que ver dónde fracasó, es ver qué oportunidades hay en esas debilidades para superar las debilidades confrontadas en el trabajo. Es un enfoque distinto, ¿no? No es ver el fallo como un error, como algo definitivo, sino como la posibilidad de que se puede mejorar en un siguiente trabajo. Excelente, es asumir el error como fuente de aprendizaje también para dar continuidad al proceso. Exactamente. Doctora, en la misma secuencia de ideas, pregunta Nidia, antes de darle la palabra a Felipe y la otra participante, que si la motivación incide en la procrastinación, teniendo en cuenta que el estar motivado se estimula el funcionamiento del cerebro. 100% de acuerdo, claro que sí. Dicen pues que parte de la procrastinación, ese postergar, diferir, tiene que ver con una persona con, puede ser baja autoestima, a lo mejor su motivación al logro no está bien planteada y entonces, bueno, ocurren esas el postergar. Ah, no, es que y por eso es que yo digo, pues que la labor ahí del docente es muy importante, de animar a ese estudiante a que siga, que si bien es cierto, la tarea que realizó no estuvo al 100% de las exigencias, pero lo que hizo está bien y que puede mejorar. ¿Mm? Excelente, gracias, doctora. Le damos el derecho de palabra a Felipe, luego Carol y seguimos con María. Adelante, Felipe. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfectamente. Sí, que Dios les bendiga. Estamos disfrutando de esta conferencia. Les hablo desde la República Dominicana y soy maestro, soy docente. En estos días, no recuerdo el tema, escuché una conferencia y hablaban de los grandes pensadores. La conferencista empezó diciendo, voy a hablar de los grandes pensadores. Inmediatamente empecé a pensar en Einstein, Benjamin Franklin, Piaget, y ella dijo, es lo que le viene es lo que le mente, pero en realidad voy a hablar de los niños desde parvularia, desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. Entonces, fue impresionante lo que aprendí. Y a partir de esta semana estoy viendo a los niños de forma diferente. Y esto me ha llevado a querer revisar lo que hacemos, lo que aprendemos en la parte básica. Por ejemplo, estoy escuchando una interesante conferencia de la cual estoy aprendiendo sobre administración del tiempo o gestión del tiempo. Entonces yo pensaba en la escuela, por ejemplo, en la rutina de un día de clases. Llegamos a la escuela, hay una rutina para el izamiento, el acto cívico, como le llamamos, para ingresar a las aulas, y hay una rutina que la mayoría de todos nosotros la conocemos. Entonces, de esas rutinas, de ese día a día en la escuela, que hay un horario, vamos a las aulas, tomamos la primera hora de docencia, luego vamos a un receso, nos desayunamos unos minutos, luego volvemos a clase, luego otro receso, participamos en diferentes asignaturas y realizamos varias tareas diarias hasta que transcurre el día, desde que iniciamos hasta que terminamos. Entonces, a veces yo me he puesto a pensar que cuando llegamos al ámbito laboral, esas enseñanzas que son enseñanzas importantes, a veces no las aplicamos en la justa dimensión como nos la enseñaron. A veces
olvidamos totalmente la rutina y, por ejemplo, nos convertimos en trabajadores que algunos de nosotros a veces ni se alimenta adecuadamente, ni descansa, no tiene un horario, no está organizado así como nos enseñaron y por eso a veces no tenemos la disciplina, diría yo, y lo estoy diciendo de una forma llana porque apenas soy un principiante que voy a empezar ahora el doctorado acá y lo estoy diciendo desde mi forma más llana. Entonces, me he puesto a pensar, si nosotros tomamos en consideración esa organización que hay en la escuela, de que hay un tiempo para cada cosa, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, hay educación física, hay descanso, hay matemáticas, y por ejemplo, a uno le asignaban muchas asignaturas o asignaciones, tareas, y uno decía, bueno, a veces el tiempo no me alcanzaba para yo hacerlas todas, pero digo, bueno, a primera hora me corresponde lengua y literatura, y yo tengo unas tareas de matemática que no la pude completar, como me corresponde lengua y literatura a primera hora, pues voy a preparar esta, porque luego yo puedo tener un tiempo para hacer la otra. Es decir, me parece que la disciplina es muy importante y lo que nos enseñan en la escuela desde básica, desde primaria o parvularia, si nosotros lo tomamos en cuenta, puede ayudarnos bastante a lo que usted nos está enseñando, que para mí es grandioso, grandioso. Cada día que tengo que enfrentar los desafíos, por ejemplo, yo estudio, trabajo, entonces hago una agenda. Cada día tengo que elaborar una agenda. Y como yo tengo tareas que entregar, yo digo, bueno, por ejemplo, en la semana, las que tengo que entregar lunes, martes, miércoles, la voy priorizando de acuerdo a la fecha en que debo entregarla. De modo que quiero también referirme a las redes sociales, que como todos sabemos tienen sus bondades, porque yo era representante de una institución como voluntario en mi país a nivel internacional. Y cuando se creó el primer grupo de WhatsApp, me recuerdo, yo me resistía, quizás porque escuchaba de lo negativo y también de mi falta de dominio y manejo de la tecnología. Yo me resistía a estar en un grupo de WhatsApp. ¿Y qué ocurrió? Que yo dejé de ser el coordinador. Otro tuvo que asumir la coordinación. Otro que yo había enseñado, un ex alumno mío, porque yo me resistía a involucrarme en lo del WhatsApp, en grupos de WhatsApp. De manera que hoy en día todos sabemos que hay bondades y virtudes de las redes sociales que nosotros la aprovechamos para estar en contacto con yo, por ejemplo, tengo familias que están en Europa y yo tenía que pasar a veces meses para comunicarme o una llamada por teléfono, a tal hora hablamos y estar, porque en mi casa no había teléfono, o si había teléfono, había que coordinar las horas de allá, que son 6 horas de diferencia con respecto a mi país, y teníamos era bastante difícil mantener la comunicación. Sin embargo, todos sabemos ahora las facilidades que tenemos para mantenernos en comunicación con nuestros seres queridos y para lograr grandes cosas, inclusive en educación. Yo he tenido la ventaja de participar en varios proyectos a nivel internacional utilizando las redes sociales. Hoy en día la utilizamos como una herramienta poderosa para estudiar y para aprender. De manera que la disciplina, como usted nos está diciendo, como decía un conferencista famoso aquí en República Dominicana, Kenji, que la disciplina vencerá la inteligencia. De modo que creemos que este espacio es una gran oportunidad y yo agradezco que me hayan invitado y que me motiven, porque hay una persona también que nos da seguimiento y su seguimiento ha hecho posible que esté disfrutando de este importante espacio sincrónico. Que Dios le siga bendiciendo y es un placer, un honor para mí estar escuchándole y compartiendo con usted. Muchísimas gracias, Felipe, por tu reflexión. Sin duda alguna, pues genera aportes que revisten la importancia de este tipo de programa y las intervenciones de nuestros expertos invitados, como lo es el caso de la doctora Irama. Le damos la palabra, en este caso, a Carol, quien también pues ha solicitado su intervención. Adelante, Carol.
Muchas gracias, profe. Mi intervención es puntual y hace referencia a lo que han mencionado los demás compañeros y tiene que ver con la motivación. Hay dos tipos de motivaciones. Hay una motivación que es interna y hay otra motivación que es externa. Esa motivación interna tiene que ver con la intención y el interés individual y personal de la persona por aprender. Pero también hay una motivación externa que lo tienes que hacer porque hay una nota, lo tienes que hacer porque hay un plazo, porque hay un tiempo, lo tienes que hacer porque hay un currículo que debes cumplir y si no lo haces, pues sencillamente no apruebas y perderás, ¿no es cierto? Es como un proceso inquisitivo. Entonces, mi comentario va a que nosotros debemos promover esa motivación interna y alejarnos un poco del proceso inquisitivo. Por supuesto, la disciplina es muy importante porque forja la organización, pero nosotros tenemos que generar la autogestión de ese aprendizaje, que haya también un vínculo con la andragogía del conocimiento y que se pueda proyectar a los diferentes escenarios y contextos de vida que tiene la persona. Pero para eso debe tener una motivación interna para hacerlo. Eso era todo. Buenísimo, Nidia. Me encanta tu reflexión, con la cual coincido 100%. La motivación es un elemento clave en mi gestión del tiempo. Está asociado a la persistencia, está asociado a la autoeficacia. Entonces, teniendo claridad o yo diría conciencia de estos elementos, yo puedo trabajarla, ver cómo puedo yo administrar ese tsunami de redes sociales en las cuales debo participar para no quedarme, si se quiere, rezagada, porque tampoco es que nos aislemos, sino saber administrar a qué le damos más fuerza, más tiempo en, 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 eh, en nuestro desempeño, a qué le damos mayor porcentaje de todo esto. Si, a veces nos escondemos en las redes sociales por eso que tú llamas, porque bueno, es que yo no me siento motivada, entonces me atrapa todos esos mensajes, toda esa interacción que hay en las redes sociales, pero es porque ese elemento motivacional no está allí. No hay un alto porcentaje en que yo me estoy motivado por mis estudios. Y entonces esa motivación a veces está muy marcada porque a lo mejor no tengo un feedback oportuno en mi desempeño como estudiante o mi desempeño laboral. Entonces voy como eh, perdiendo fuerza en esa persistencia, en esa autoeficacia, ¿no? Entonces los líderes, bien sea gerenciales o a nivel académico, o en este caso los profesores, es buscar que esa fuerza interna no baje. Porque si bien es cierto, todos cuando nos involucramos en procesos formativos conducentes a títulos, por ejemplo, hay pues tenemos como esa fuerza inicial que nos conduce a desempeñarnos positivamente. Pero a medida que va pasando el tiempo, se van incrementando las dificultades en los cursos o las dificultades en el ambiente laboral y entonces esa fuerza motivacional empieza a mermar. Y entonces ese es el momento de esa retroalimentación positiva por parte, pues, en los ambientes académicos de los docentes y en el ambiente laboral, pues, de los gerentes, los supervisores. Entonces, todos estamos articulados en función, pues, de que queremos tener un predictor de rendimiento alto. Y para predecirlo tenemos que trabajar en ello. ¿Quiénes trabajan en ello? Por un lado, cada uno de nosotros en ver cómo está nuestra fuerza interna a favor de eso, en donde estamos desempeñando. Y por otro lado, en estas herramientas. ¿Cómo está funcionando el tiempo?
Eso que digo, no tengo tiempo, no es cierto. A veces lo más probable es que estamos invirtiendo un tiempo inadecuadamente. Entonces, lo que se busca es que concienticen ese proceso. Y con toda certeza vamos a encontrar la respuesta. Así es, doctora. Sin duda quedan claras las claves que nos ha regalado esta noche la doctora Irama para hacer gestión de ese tiempo y cómo realmente comprenderlo y asumirlo desde esos estereotipos, desde esos caracteres o esas actitudes que son muy nuestras, muy personales, con determinación, con motivación, con orientación hacia ese éxito para poder levantarnos y no seguir postergando las actividades como simplemente dice el dicho, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Realmente que hoy hemos sido testigos de que sí es posible con planificación y organización lograr realmente una gestión de tiempo adecuada. Simplemente que, bueno, la dinámica, como digo yo, del tiempo, comunidad de medida se va volando y en esa velocidad nos perdemos ante tantas ocupaciones, asignaciones, pero sin boicotearnos, que es lo que nos aleja y nos embulle en esa procrastinación que nos hablaba la doctora. Si alguien más tiene otra participación, de esta manera, bueno, Luis Rodríguez refiere excelente el seminario de hoy, saludos desde Chile. Como siempre, por supuesto, invitándolos a participar en todas nuestras sesiones de esta aula virtual, miércoles de Suji, donde de alguna otra manera pues buscamos contribuir con el desarrollo de habilidades blandas o soft skills que, como bien refería nuestra docente y conferencista invitada al día de hoy, tributa al desarrollo de esas habilidades que todos disponemos y que siempre han permanecido, ¿no? Simplemente que en algunos están más adormecidas que en otras, pero llegó el momento de ponerlas a brillar y a sacarlas a pasear, como decimos nosotros. Bien, por acá dice Nayesia, excelente presentación, saludos desde México, muy agradecido, Yanesia, por tu apreciación. Y pues ya para ir cerrando, para concluir, tenemos entonces que hoy, 6 de septiembre de 2023, la doctora Irama ha realizado una conferencia magistral totalmente brillante, muy aclarativa, argumentativa, contextualizada en lo que respecta a esos elementos que nos conducen a nosotros los seres humanos a postergar, a dilatar esas actividades que nosotros pues desarrollamos en todos los contextos, desde el personal, social, académico, laboral, y que nos retraen o nos alejan del logro de nuestros objetivos o propósitos personales, profesionales o laborales, como bien acabo de hacer mención. La doctora Irama trajo a colación esa necesidad de comprender cómo los rasgos, cómo los tipos de personalidad, cómo las conductas, las actitudes que nosotros asumimos nos alejan de esos propósitos, cómo nosotros mismos somos los que nos vamos boicoteando ese logro, esa consecución de metas que nos pautamos en función de una actividad, en función de un propósito previamente establecido, ¿no? Y qué elemento tan importante de comprenderlo en el contexto académico, como estudiante, como docente, como padres de familias que acompañamos un proceso educativo, ya sea de nuestros estudiantes, de un familiar, de un conocido, y que debemos implementar herramientas y procesos que nos permitan entonces mejorar ese uso